un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. ¿Para cuándo tienes pasaje? El 23. En esta ocasión, en Estrenos y Razones, te quiero recomendar Los Fuertes. Por distintas razones, y una de ellas, la primera, es que se trata de una ópera prima chilena de un realizador nacional, Omar Zúñiga Hidalgo. Él desde 2007 había destacado ya como realizador de cortometrajes y de hecho anteriormente había contado ya esta misma historia en un cortometraje, San Cristóbal, que ganó el premio Teddy al mejor corto en el Festival de Berlín de 2015. El premio Teddy es el reconocimiento que se entrega habitualmente en el certamen germano a la mejor producción que habla de temáticas LGBT, en este caso en el ámbito del cortometraje. Entonces, 5 años antes él contó esta misma historia, así que es muy interesante ver, para quienes conocieron el cortometraje previamente y quienes no, de todas maneras, cómo pasa de un formato al otro contando esta misma historia. Para conocer el trabajo de Omar, que también ha destacado como productor en películas como Tarde para morir joven, es totalmente recomendable ver esta película. Y otra razón precisamente es a lo que hacía mención previamente, que es la temática LGBT. En el cine chileno se ha visto representada a lo largo de su historia, pero siempre de manera muy tangencial, minúscula en el pasado, y recién podríamos decir que en la última década, sobre todo las temáticas o los personajes y situaciones gay, homosexuales, son abordadas en los largometrajes de ficción de manera mucho más sostenida. Y justamente hace 10 años era la que podríamos denominar como la primera película de una relación gay directamente en la pantalla, abordada más frontalmente, que fue la película Mi Último Round. Después se han visto títulos como En la gama de los grises, Nunca vas a estar solo, Jesús o Cola de mono de Alberto Fuguet. Todas ellas abordaban esta historia, pero normalmente las historias de amor o las relaciones entre dos hombres en estas películas son siempre atormentadas, sufridas, con contornos de violencia, mucha culpabilidad y rechazo social. En este caso, en la película Los Fuertes, aunque hay problemas y se deben enfrentar ciertas situaciones, prevalece un tono mucho más relajado y dentro de todo se ve también que los protagonistas lo pasan bien y disfrutan la relación que están teniendo, y eso me parece también que es un paso importante en este tipo de representaciones de la igualdad y la diversidad en la pantalla grande, y sobre todo cuando son trabajos chilenos. Otra razón por la que no se puede dejar de recomendar esta película es por sus locaciones y su ambiente, porque perfectamente transcurre en el sur chileno y más particularmente en la zona de Valdivia, en Corral, Niebla y por supuesto Los Fuertes españoles, que están relacionados de cierta manera con el título de la película, Los Fuertes. No es solamente que las locaciones sean atractivas, que todo sea muy bonito, sino que es el ambiente, se siente realmente muy sureño, todos los diálogos, las actitudes, las actividades que realizan los protagonistas no podían ser más sureños. Y quizás por lo mismo no podía ir más lejos, y justamente fue inaugurando el Festival de Valdivia que la película tuvo su estreno mundial. Entonces eso también le da un tono muy especial. Y hablando de tonos, es un tono muy melancólico el que destaca dentro de la película, y es otra razón que quiero recomendarte justamente esta película. Ese tono melancólico que está muy bien trabajado y que también funciona por la música. En particular por un uso bastante recurrente de los acordes de una de las canciones que dieron más a conocer en sus inicios, en los inicios de su carrera, al cantautor Jepe, Los Barcos, uno de sus primeros discos. También se usan canciones más populares como la canción Mío, que fue popularizada precisamente por Paulina Rubio. Entonces, desde ese contraste y ese equilibrio entre las canciones y esa melancolía que funciona a través de la música y de la misma puesta en escena, me parece que es una de las razones que hacen recomendable esta película.
Y también las actuaciones, esa es otra razón, partiendo por la química entre sus protagonistas, que hace creíble la historia. Son dos actores, Samuel González, que ya ha tenido previamente participación en películas nacionales, y Antonio Altamirano, que está trabajando justamente en su primer largometraje, y ambos tienen una buena química que ayuda a soportar la relación de los dos personajes protagónicos, que se haga creíble, que funcione y que conecte con el espectador. Tampoco puedo negar que hay algunas cosas que se le pueden objetar a la película. Se puede decir que se queda en la superficie, que no profundiza tanto en la historia misma, que no desarrolla lo suficiente personajes secundarios que tenían cierto potencial, y quizás como resuelve sus situaciones no va a convencer tampoco por completo. Pero de todos modos es una película valiosa, que conecta con el público, y eso no siempre sucede con el cine nacional, así que creo que es un gran mérito. Y la última razón es aledaña al estreno. Se trata de un cortometraje que se va a estar exhibiendo previamente en las funciones antes de la película Los Fuertes, y es el cortometraje El sueño de Ana, un trabajo de uno de los realizadores chilenos más destacados de los últimos 15 años, que es José Luis Torres Leiva. Recordemos que es el autor de películas como El cielo, la tierra y la lluvia, Verano, el documental Ver y escuchar, y otro documental muy elogiado, El viento sabe que vuelvo a casa, ambientado precisamente en el sur chileno. Este realizador, que siempre ha sido muy sensible, muy preocupado por sus personajes, por los sentimientos, en este caso, en El sueño de Ana, cuenta con el protagonismo de Amparo Noguera y Julieta Figueroa, encarnando también a una pareja, en este caso una pareja lésbica, y es interesante no solamente por el cortometraje mismo, que ha sido exhibido en varios festivales internacionales, sino además porque sirve como una especie de preámbulo al largometraje Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que se va a estrenar en los próximos meses en la cartelera nacional, también dirigida por José Luis Torres Leiva, con las mismas dos protagonistas, así que eso lo hace muy muy interesante, como digo, como un preámbulo. Así que hay que recomendar la película misma, Los Fuertes, y también aprovechando este cortometraje. Hasta acá mejor. Soy Joel Poblete, y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas. Y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes también escribir a podcast@cooperativa.cl. ¿De dónde saliste tú? De acá. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.